Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por este momento especial en el que Él me permite venir delante de su presencia, ¿verdad? Para compartirles de su palabra. Les mando un saludo y deseo con todo mi corazón que se encuentren bien. Y muchas gracias por conectarse. Pues vamos a comenzar la prédica de esta noche. Se llama La misericordia de Dios para los gentiles. Dios salva a los gentiles Dios salva a los gentiles con la promesa hecha a la raíz judía. Y nosotros somos salvos no por nuestra propia cuenta, sino por la obra de Dios, la justicia de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 1:9. Bueno, primero vamos a orar, perdón. Gracias te doy, bendito Rey y Padre, Señor, en esta noche, porque sé que tú estás aquí, Señor, que tú estás obrando, Señor. Espíritu Santo, te ruego que seas tú, Señor, poniendo las palabras precisas, Señor, en mis labios, Señor, y que seas tú hablando, Señor, y que no sea mi carne. Te doy las gracias, Señor, porque sé que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, Padre. Señor, muchas gracias, Señor. Que seas tú, Señor, revelándonos tu palabra y que seas tú, Señor, sembrando esa semilla en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos dar ese fruto al 100 por 1. Gracias te doy, amado Rey y Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanitos, pues acompáñenme a 1 Corintios 1:9, que dice así: Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice la palabra que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque como ese pueblo, como esos gentiles, Dios nos ha llamado a esa comunión con su Hijo Jesucristo. Nos ha venido a reconciliar. El Padre nos reconcilió con el Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida eterna. Y en su infinita misericordia, Él nos llamó y Él nos reconcilió. Acompáñenme, por favor, a Isaías 48:15. Es muy hermosa esta palabra, dice así: Yo hablé y le llamé y le traje. Por lo tanto, será prosperado su camino. Qué precioso, ¿verdad? El Señor dice que Él nos habló. Nosotros no le conocíamos, mas sin embargo, Él nos habló. Luego dice que nos llamó y nos trajo. El Padre nos trajo a su Hijo. ¿Para qué? Para darnos vida eterna y para que fuera prosperado nuestro camino. ¿Por qué? Porque andábamos en camino donde no conocíamos a Dios, estábamos extraviados, pero Él nos llamó. ¿Recuerdas cuándo te habló el Señor? El Señor abrió su boca y te llamó. ¿Cuándo te llamó? Quizá cuando más lo necesitabas. A mí me llamó el Señor cuando ya tenía el agua hasta acá arriba, cuando ya no podía más con mis problemas, cuando ya no podía más con mi vida, porque mi vida la vivía a mi manera, porque no conocía a ese Dios único, a ese Dios verdadero. Pero Él me trajo a sus pies, a los pies de su Hijo. Acompáñenme, por favor, a Efesios 2:12. En aquel tiempo, dice la palabra, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pues no le conocíamos, estábamos alejados de Dios. Pero ¿quién nos hizo cercanos? El Padre, a través de que nos trajo a su Hijo. Él nos hizo cercanos.
y estábamos ajenos a esos pactos. ¿Para quién eran esos pactos? Esos pactos fueron para su pueblo, para el pueblo judío. Para él fueron esos pactos. Para nosotros no teníamos esperanza. Estábamos ajenos a ellos. Estábamos ajenos a esa promesa. Estábamos sin Dios en el mundo. En Efesios 2:11 dice que éramos gentiles incircuncisos. ¿Y qué es un gentil? Gentil es un término usado para los judíos, para referirse por los judíos para referirse a las naciones o individuos no judíos. Es un término usado para los paganos que no creían en el Dios de los judíos. Acompáñenme a Juan 1:11, que dice así: a lo suyo vino. ¿Quién vino a lo suyo? Jesús. ¿Y qué es lo suyo? Es este mundo. Dice, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron los suyos? Los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes fueron todos los que le recibieron? Pues en ese tiempo fueron algunos judíos y algunos judíos, y fueron también algunos gentiles. Pero dice que los suyos no le recibieron. Y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues nosotros tenemos ahora esa oportunidad, ¿verdad? Que si nosotros le recibimos, podemos también llegar a ser hechos hijos de Dios. En Romanos 8, del 29 al 30, dice así: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que nosotros como gentiles, dice que nos llamó. Primero nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. En el Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea que nosotros desde el vientre ya lo conocíamos. Nos predestinó. Dios conoce nuestro destino de todos y cada uno de nosotros. Nos justificó. En Romanos 8:33 dice así, que Dios es quien nos justifica. Nos glorificó. Nos está conformando a la imagen de su Hijo, a la estatura del varón perfecto. En Efesios 3:6 dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Y somos miembros de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y somos copartícipes de esa promesa que fue hecha hacia su pueblo. Pero como ya lo mencioné anteriormente, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros, que el Señor en este tiempo nos encontró y nos reconcilió con su Hijo, nosotros ahora nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios y coherederos, como dice aquí en Efesios 3:6, y copartícipes de esa promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Acompáñenme por favor a Romanos 9:11. Dice,
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es una palabra muy fuerte, que el Señor dice que tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia, y se va a compadecer del que Él quiera compadecerse. Hace un tiempo, pues mi esposo falleció hace 7 años, pero yo recuerdo que yo le decía que dejara de beber, que pues que estaba mal delante de Dios, y siempre le decía, y me decía él, no, pues mira, a mí no me pasa nada, yo tomo puro whisky, decía. Y yo tengo un hermano, hermano en la carne, que él bebía, bueno, tomaba y vivía en la calle, y él pues tomaba de ese alcohol barato, de ese alcohol que es muy económico, pero que pues que no sé, que hace mucho daño. Y entonces decía mi esposo, no, decía, mejor ve a tu hermano, porque mira, pues él se va a morir, porque pues mira, él, de qué este alcohol es el que está tomando. Pero yo ahí puedo ver la misericordia de Dios, porque mi hermano hasta el día de hoy, para gloria y honra de Dios, él está de pie. El Señor lo alcanzó hace 4 años y mi hermano está de pie. Y yo le doy gracias a Dios, porque aun cuando él declaró muerte sobre la vida de mi hermano, pues mi hermano hasta el día de hoy yo le doy las gracias a Dios porque él está de pie. Y ahí puedo ver esta palabra que dice que él tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia, y se compadece de quien él se quiere compadecer. Nosotros como gentiles hemos hallado gracia y misericordia delante del Padre, que se ha compadecido de nosotros. En el Salmo 36:7 dice, cuán preciosa es Dios tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo su sombra. Nos amparamos bajo la sombra de sus alas. Nos amparamos bajo su mano, porque Él está sobre nosotros, Él está cuidándonos, Él es esa sombra, ¿verdad? Que siempre está con nosotros, cuidándonos de día y de noche. En Romanos 10:20 dice así, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esta palabra me quebrantó mucho, hermanos, porque dice que nosotros no le buscábamos, mas sin embargo fuimos hallados, y Él se manifestó a los que no preguntaban por mí, dice. Nosotros nunca le buscamos. Nosotros no deseábamos un compromiso con Él. Pues ¿cómo lo íbamos a buscar si nosotros no le conocíamos? Pero Él se manifestó a nuestras vidas por su infinita misericordia. ¿Cómo vamos a buscar a alguien que no conocemos? Yo no le buscaba porque no le conocía. Le fui conociendo poco a poco, me fue enamorando el Señor poco a poco. Pero cuando Él me encontró, sí le busqué, pero quizás por conveniencia, pero quizás porque tenía necesidad de ser sanada, porque quizás tenía necesidad de ser prosperada. Por un interés quizás le busqué al Señor, pero poco a poco me fue enamorando. Poco a poco el Señor me fue conquistando mi corazón. Y el día de hoy no le busco por un interés, el día de hoy le busco porque lo amo, porque lo necesito, porque sin Él no puedo vivir. Por eso le busco. En Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hace unos días fui a ver a una señora de ahí cerca de donde yo trabajo y le empecé a compartir. Y había mucha gente ahí con ella, pero en cuanto escucharon que le empecé a compartir, se salieron. Y por eso dice aquí, no hay quien busque a Dios. Cuando empezamos a compartir, vemos ese rechazo. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero Dios en su infinita misericordia, Él nos buscó, dice, y se manifestó a nosotros. Y se manifestó a los que no preguntaban por Él.
Acompáñenme a Romanos 9:25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Nosotros somos ese pueblo, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nos llama mío, de su propiedad. Así nos llama. Y a la no amada, le llama amada. Somos sus amados, somos sus deseados. El Señor nos anhela, el Señor nos desea. El Señor mandó a su Hijo a esta tierra y se hizo carne. ¿Para qué? Para que le conociéramos al Padre, para que tuviéramos una comunión con Él. Se hizo carne y vino a morir por nosotros, para que nosotros tuviéramos esa comunión diaria con Él, para que le conociéramos a través de su palabra, para que le conociéramos a través de todas las promesas que Él ha dejado para nosotros, para su pueblo. A nosotros los gentiles nos llama amada. En Isaías 41:9, acompáñenme por favor, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo, mi sierva, eres tú. Te escogí y no te deseché. El Señor nos escogió. El Señor no nos desecha, dice su palabra. ¿Cuántos allá afuera te han desechado? Quizá tu esposo te ha desechado. Quizá tus padres te han desechado. Quizá tus hermanos te han desechado. Pero Dios dice aquí en su palabra que Él no nos desecha, que Él no nos echa afuera. Dice, me llamó de tierra lejanas y me dijo, mi siervo eres tú. Somos sus siervos, somos sus escogidos. En Isaías 49:15 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. El amor de una madre es un amor muy parecido al de Dios. Mas, sin embargo, dice Dios que en esta parte de la Escritura, que hay mujeres que se olvidan de esos hijos que tuvieron, de esos hijos que traen en el vientre, se olvidaron. Pero Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Porque el amor de Dios es más grande que el amor de los padres, que el amor de los hijos, que el amor del esposo, que el amor de los hermanos. El amor del Padre es mucho más grande que todos los amores que pueda haber en esta tierra. Y Dios nos ama. Somos sus hijos. Su amor es perfecto. Al dar a su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida eterna. Es perfecto su amor. Dios nos salva a los gentiles con la promesa hecha a la raíz judía. Por lo tanto, ya los judíos, excepto un remanente, rechazó a Cristo. Y el no remanente, los judíos no salvos, tropezaron al no reconocer a Cristo como su Salvador. Acompáñenme por favor a Romanos 11:11 y dice así, digo pues, han tropezado los de Israel para que se cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y esta transgresión vino a ser riqueza para el mundo. Pues sí, ¿verdad? Vino a ser una riqueza para nosotros porque a través de que su pueblo le rechazó, pues Dios dice en su palabra que le provocó a celos para que nosotros le conociéramos. Pues Dios tiene siempre un propósito, así como también los judíos que ya fueron escogidos debido a la salvación de los gentiles para sean celosos, y este celo es un celo bien encauzado y les lleva para que los lleve a la salvación reconociendo a Cristo
como suficiente y único Salvador. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha provocado a hacerlos. Para que ese celo los lleve a la salvación, para que ellos reconozcan también a Cristo como su suficiente y único Salvador. Pues Dios nos injertó a su pueblo. Acompáñenme por favor a Romanos 11:17. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Pues sí, ¿verdad? Nosotros vinimos a formar parte de esa promesa. Fuimos injertados al pueblo de Dios y a su pacto. En Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pues aquí Dios establece ese pacto, ¿verdad?, con los judíos. Dios establece ese pacto perpetuo a sus generaciones. Por lo tanto, nosotros nosotros no merecemos ser pueblo de Dios, sino que Dios quiso que nosotros fuéramos injertados. Acompáñenme por favor a Romanos 11:18, que dice así: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. ¿Y quién es la raíz? La raíz es Cristo. La raíz es Cristo el que nos sustenta. Recordemos que la salvación viene de la descendencia judía y la promesa fue dada por Abraham, por Isaac, por Jacob, y nosotros nos alimentamos de ella. La raíz del pacto es la rica savia del olivo, que es Jesucristo. Y de Él nos alimentamos. Él es nuestro sustento, Él es nuestra vida. Él es ese pan bajado del cielo. Él es ese sustento que nos mantiene ahora de pie. Como lo dice en Juan 15:5, que dice: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros somos así como ese árbol, como ese olivo en donde fuimos injertados. Así también dice: yo soy la vid. Jesús es ese árbol, es esa vid, y nosotros somos esos pámpanos que nos alimentamos de esa savia, que nos alimentamos de ese olivo, que nos alimentamos de esa raíz que es Jesucristo. En Romanos 11:18, acompáñenme por favor. Dice así: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Nosotros debemos de ser humildes y no debemos jactarnos. Y si hoy estamos firmes, no es por nuestro esfuerzo, sino es por la fe en Cristo. En Romanos 11:19, acompáñenme por favor. Dice: pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Fueron desgajadas, los judíos fueron desgajados de ese olivo para que nosotros tomáramos ese lugar. En Romanos 11:20 dice: bien, pues por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjense qué oportunidad nos está dando aquí el Señor, ¿verdad? De nosotros, siendo un olivo silvestre, el Señor nos corta
nos toma y nos injerta a ese olivo cultivado, a ese olivo que es Jesucristo. Nos viene a injertar para que bebamos de esa savia, para que tengamos vida eterna, para que seamos alimentados por Él. Pero así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también tendrá misericordia de ese pueblo que fue desgajado. Acompáñenme a Romanos 11:23, que dice así: aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues sí, ¿verdad? Si ellos reconocen a Jesús como único y suficiente Salvador, si en ellos viene ese arrepentimiento, poderoso es Dios para volverlos a injertar a ese olivo. Acompáñenme a Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que yo seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjense, o sea, cómo Dios permitió que su pueblo fuera endurecido para podernos injertar en ese olivo. Y dice su palabra, pues que lo permitió, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entrara esa plenitud de nosotros, los gentiles. En el 11:26 dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y en el 11:30 dice: pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Pues sí, ¿verdad? Nosotros en otro tiempo estábamos lejos, como ya lo comentamos, lejos de Dios, lejos de la promesa, lejos del pacto. Y Dios nos alcanzó por su infinita misericordia. Y por la desobediencia de ellos nosotros fuimos alcanzados. Y hoy formamos parte, pues, de ese árbol. Y no del olivo silvestre, que es el que nosotros merecíamos, sino que ahora, al igual que ellos, que los judíos, forman parte del árbol cultivado y que fueron endurecidos porque también esto es obra de Dios. O sea que nosotros no pertenecíamos a ese árbol cultivado, nosotros pertenecíamos a ese olivo silvestre. Pero ahora hemos formado parte, ¿verdad? Parte de ese olivo. Acompáñenme a Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Y en el 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham. Somos herederos según la promesa. O sea, vean ustedes que tenemos ahora esas promesas inmerecidas de parte de Dios. Porque ahora nos dice que somos del linaje de Abraham, que somos herederos y estamos a la par con los judíos. Estamos a la par con ese pueblo. ¿Por qué? Porque ahora somos herederos también según esas promesas de Abraham, de Jacob, de Isaac. Somos esos herederos de esa promesa, ¿verdad? Y pues bueno, en conclusión, nosotros como gentiles estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en el mundo sin ninguna esperanza. Pero ahora fuimos cortados de ese olivo silvestre al que por naturaleza pertenecíamos. Y contra nuestra propia condición natural fuimos
injertados a ese olivo cultivado que es Jesucristo. Y si hoy pertenecemos a ese olivo, es porque Cristo pagó ese precio. Pagó ese precio en la cruz del Calvario y a través de su sangre fuimos injertados por Cristo y en Cristo. Cristo pagó lo suficiente por cada uno de nosotros. Y tiene el poder para injertar a todos sus escogidos, tanto gentiles como judíos. Él tiene el poder para injertar a todos aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, a todos aquellos que fueron llamados. Y tú y yo fuimos llamados. Y aún queda mucho pueblo, aún queda mucha gente que el Señor va a alcanzar porque pronta está su venida. Y hoy somos, como ya lo mencioné, somos ese árbol que fue plantado para nosotros, para que fuéramos nosotros libres, para que fuéramos nosotros sanados, para que fuéramos nosotros curados, para que fuéramos nosotros amados por Dios. Y hoy somos esos hijos de Dios. Hoy somos hechos a su imagen y a su semejanza. Somos esa iglesia amada, esa iglesia deseada por Dios. Él nos llamó y Él nos escogió y nos trajo y nos injertó. Y por último vamos a ver en el 11:33 de Romanos, que dice así: porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, la honra por los siglos y de los siglos. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Gracias te doy, bendito Rey y Padre, Señor, por esta palabra, Señor. Porque nosotros, Señor, fuimos elegidos, fuimos escogidos, Señor, por ti. Fuimos llamados, Señor, por ti. Cuando no te conocíamos, Señor, tú nos buscaste a nosotros, Señor. Tú nos encontraste y nos trajiste, Señor, y nos injertaste a ese olivo cultivado que es Jesucristo, Señor. Nosotros, Señor, estábamos en el mundo sin esperanzas. Y nos trajiste, Señor, y nos injertaste. Y nos diste vida eterna, Señor. Y hoy podemos comer de ti, podemos beber de ti. Tú eres ese pan bajado del cielo, Señor. Tú eres, Señor, esa agua viva, Señor, quien sacia nuestra alma. Quien sacia, Señor, nuestras vidas, Señor. Sin ti no podemos vivir, Padre. Y en esta hora yo te doy las gracias, Señor. Gracias porque nos llamaste, Señor. Gracias porque nos escogiste. Gracias porque hoy podemos tener vida eterna, Señor. Gracias porque hoy podemos ser libres. Gracias porque hoy somos sanados, porque hemos sido curados, porque hemos sido redimidos, Señor. Porque tú nos compraste por un precio muy alto. Y es por ello que yo te doy las gracias en esta noche, Señor amado. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, sacia nuestra alma, sacia nuestra sed, Señor. Porque tu palabra nos trae esperanza, Señor, y nos trae vida, Señor. Nos trae aliento de vida, Señor, a nuestra alma, Padre. Muchas gracias te doy en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amado Rey y Dios. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Preparen sus diezmos, sus ofrendas. Y pues pasamos en este momento a otro momento de adoración. Que Dios les bendiga y buenas noches. Hola, buenas noches mis hermanos. Buenas noches mis hermanos. Pues voy a darles un versículo unos versículos sobre los diezmos y las ofrendas y lo que es el amor al dinero. Vayamos a nuestra Biblia, Eclesiastés 5:10, y dice en Eclesiastés, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Bueno, aquí en Eclesiastés dice que no debemos de amar al dinero y que no tenemos que tener vanidad, porque a muchos yo creo que les ha costado de que
pues sí tenemos un amor al dinero, ¿no? Y que a veces lo exaltamos mucho y no ponemos a Dios en primer lugar. Y pues vayamos a Lucas 12:15. Y en Lucas dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra vida no depende de abundancia ni de cosas. Y vayamos a Lucas 12:20 al 21. Aquí habla sobre la parábola del rico insensato y vamos a leerla. Dice, necio, esta misma noche te reclaman, en alma y ahora. Y ahora para quién será lo que has provisto. Así que el que acumula tesoro para sí no es rico con Dios. Pues no vamos a ser rico con Dios, porque aquí en la parábola le está hablando Dios a este hombre. Le está diciendo, ¿y todo lo que acumulaste, para quién van a ser si mañana vas a morir? Dios mañana te va a hablar. Vas a estar allá con Dios. ¿Y qué vas a tener? Nada. Todo lo que estás aquí acumulando, no vas a tener nada. No te lo vas a llevar. Todo va a quedar aquí. Y pues vayamos a Salmos 104:24 y leámoslo. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Pues sí, todo es de Dios. Nada es de nosotros. Todo es de Dios. Dios es el Dios del oro y la plata. Y toda la gloria sea para Él. Y vayamos ya por último a Salmos 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén, hermanos. Pues hasta aquí ya terminamos estas ofrendas. Y vamos a orar por las ofrendas. Padre glorioso, hoy te entregamos estas ofrendas, Señor, que lleguen hasta tu reino, Señor, y que podamos, Señor, a ti poner todo en primero, Señor, que te pongamos a ti en primero, Señor, y que las demás cosas, Señor, vengan sobre tu voluntad, Señor. Que tú, Padre, seas bendiciendo las finanzas, Señor, de mis hermanos, Señor, y que tú, Señor, hagas tus planes, Señor, en su tiempo, Señor, y no en nuestro tiempo, Señor. Y tú, Señor, multiplicándoselo, Señor, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, los esperamos el domingo a las 10.